Pues muchas gracias a ti, Auxi. Y ahora tenemos pues casi media hora para debatir un poco sobre todo lo que nos habéis contado, que tiene cuenta, en primer lugar y en primer plano, del fenómeno de la migración, la inmigración. Pero también de las ventajas y las dificultades que representa el trabajo a distancia, lo que, digamos, vosotras habéis empezado casi como pioneras, un poco a la fuerza y que nosotros hemos aprendido más bien en tiempo de pandemia y que pues tiene eh, realmente ventajas y problemas. Yo os pediría cuando queréis hablar que levantéis la manita, digamos, de la pantalla que se encuentra abajo donde pone reacciones. Hay una que es levantar la mano y entonces yo os iré dando la palabra por orden de haberla pedida. Así que, bueno, vamos a ver qué hay para comentar aquí. María Cristina Betrián y luego Esther Paler. María Cristina, andaban. No, no se te escucha, tienes que poner el micro. María Cristina. Sí, 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 es que he apretado 2 veces y lo he abierto y lo he cerrado. Bueno, yo estaba pensando como que necesito respirar, ¿eh? Porque han sido 2 comunicaciones de una intensidad emocional, no sé, muy grande. Estoy muy impactada, ¿no? Eh, Porque por el sufrimiento que hay, ¿no? La analista dentro, con todo el sufrimiento, los pacientes fuera, la analista fuera y los pacientes de adentro, también los pacientes de afuera con analista de afuera, ¿no? Ahí hay sufrimiento en todos sufrís, de una manera muy, muy fuerte. Es decir, que todo esto me ha impactado. Y yo pensaba que concretamente, para centrarme en un punto, ¿no? Que he encontrado muy fuerte, es la relación entre la analista de afuera y el paciente de adentro. Esos fragmentos que nos has leído, ¿no? Decía, es tremendo, ¿no? Cuando el paciente dice, doctora, se ha congelado, ¿no? Está ahí, hay señal, era como me hacía pensar en una angustia tremenda, ¿no? De quedarse atrapado dentro, encerrado, dentro del país y desaparecer. Y con esa necesidad de que desde afuera haya un contacto, un conocimiento de que se sabe que está ahí dentro, o que están ahí dentro, o que los venezolanos están sufriendo, ¿no? Como representante de esa cosa que el país puede quedar cerrado y el mundo vivimos fuera sin enterarnos, cosa que con vuestras comunicaciones hoy hacéis escucharlo, ¿no? Pensaba también que debe ser más complicado, si cabe, la relación entre la analista fuera y el paciente adentro, que el tipo de vivencias con esa persona que sí que ha conseguido salir, sin saber todo lo que ha costado, ¿no? Y todo el sufrimiento, que está fuera y el paciente se ha quedado adentro o atrapado sin poder bueno, tener esas ventajas que describías en el último momento, ¿no? En el último final, Auxi. Eh, y que la analista que está dentro representa otra cosa, me parece muy distinta que la que está afuera. Es decir, bueno, gracias por compartirnos y hacernos tomar conciencia de todo eso que estáis viviendo todos los venezolanos. Gracias. Esther.
Hola, buenas noches. Bueno, yo me sumo a las palabras que ya ha dicho María Cristina Betrián. Muchas gracias a Ausis Carano y María Gabriela Morales, porque nos habéis hecho vivir qué significa todo esto. Es decir, no estamos leyendo un papel, sino que estamos viviendo con vosotras muchas cosas y la verdad es que es difícil hablar después de estos impactos, ¿no? Yo estaba pensando que vosotros habéis hablado mucho de la identidad. Es que parece que todo se resquebraja un poco, ¿no? A mí me ha impactado la palabra de los padres huérfanos, unos padres que pierden su identidad muy pronto, de unos hijos que también pierden unos padres, es decir, que se van y tienen que afrontar una nueva identidad en sitios, en problemas de trabajo, a veces no reconocidos. Luego me pregunto la identidad, habéis hablado vosotras la importancia de la continuidad, porque claro, donde las raíces tienen que estar, porque es que si no, el desarraigo es enorme, ¿no? Es impresionante. Pero estaba pensando sobre todo en la identidad como analistas. Vosotros habéis empezado muy pronto con el tratamiento online, porque yo creo que ahí es donde se ha podido sostener parte del tratamiento, ¿no? Es decir, habéis podido seguir viendo pacientes y yo creo que eso ha sido muy importante. También yo por la experiencia con AUSI tengo que decir que la IPA está haciendo un papel muy importante porque la comunidad psicoanalítica también pone en contacto y es como si vamos a ver, no sé si amigos, pero casi, porque vamos a ver gente de nuestra profesión que pasa por situaciones y yo creo que es digno de reconocer a la IPA esta función en estos momentos tan difíciles. Entonces, mi pregunta también un poco iba en la línea de María Cristina Betrián, pero tanto para el analista que se queda dentro como para el que se va fuera. Y me preguntaba la complejidad de trabajar cuando tanto el de dentro de fuera sabe que el paciente está en ese país o se ha ido y está en el otro. Es decir, cuántas cosas, qué complejidad debe ser trabajar con todo esto, ¿no? Es decir, yo pienso que debe ser muy difícil. Y luego me preguntaba, aquí se ha hablado por la culpa, sobre todo se ha hablado de la culpa del paciente, de irse, de tener mejores oportunidades. Pero yo me preguntaba también, y la culpa del analista, no sé si se va o si se queda o no sé qué. Bueno, la verdad es que os agradezco mucho cómo nos habéis transmitido todas vuestras vivencias. Muchas gracias. No sé si queréis contestar ahora a Oxy y María Gabriela. Hay dos palabras pedidas más de Lucía y de Guillermo Bodner. Si queréis podéis contestar o los escuchamos a ellos primero. ¿Qué os parece? No te oigo, María Gabriela. María Gabriela, estás hablando y no te oigo. Tienes el micro apagado. Vale, sí. No. Ahora. Que podríamos escuchar a las otras dos personas y luego hacemos una integración en las respuestas. Vale, de acuerdo. Hay una tercera, Laura Martín, y quizás después de estas tres palabras vais a contestar vosotras. ¿De acuerdo? Vale, pues Lucía. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a mis colegas y amigas Ausi y María Gabriela por estos trabajos tan maravillosos y tan emocionantes y tan emotivos. Yo escuchando también a las otras intervenciones, pensaba, yo tengo ya casi 4 años acá, y bueno, he tenido como más chance de seguir viendo pacientes fuera de Venezuela, muy pocos pacientes en Venezuela, cada vez menos, y cada vez más pacientes fuera de Venezuela y pacientes en España.
Y con respecto a la diferencia entre ver a los pacientes que están fuera y cuando uno está fuera, cuando uno está dentro, en mi experiencia, cuando estaba en Venezuela, los pacientes que se habían ido se preocupaban mucho por cómo estaba yo, cómo estaba mi integridad, si no estaba corriendo peligro. Y mientras que cuando me fui, los pacientes que quedaron en Venezuela, en cierta forma, algunos envidiaban, pero en su mayoría los que se habían quedado en Venezuela en buenas condiciones. Entonces el sufrimiento era más de los que estaban afuera. Y pensando en eso, quería preguntarles específicamente a Ausi y a María Gabriela, en este momento, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que ustedes tienen en Venezuela? ¿Qué porcentaje ve María Gabriela que está en Venezuela, pacientes en Venezuela, en comparación con los que ve afuera? ¿Y cuál es el porcentaje de Ausi que está afuera, los pocos que le puedan quedar en Venezuela o cuántos le quedan en Venezuela? Porque en mi experiencia es que prácticamente el 90% está fuera de Venezuela. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Guillermo. Sí, yo también en primer lugar quiero agradecer a las dos compañeras, Gabriela y Ausi, por sus valiosísimos aportes de una situación tan dolorosa, tan impactante, pero también tan llena de experiencias y experiencias nuevas como son estos tratamientos, ¿no? Yo creo que el tema de la migración es tan variado, tan amplio, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya notarán por mi acento que también formo parte de los emigrantes, lo que pasa que hace 45 años que estoy en Barcelona. Pero no dejo de ser emigrante, creo que ese es siempre, ¿no? Es una condición irreversible. Me parece que todo lo que han traído, nos han transmitido, daría para hablar muchísimo, pero no quiero extenderme demasiado y quisiera concentrarme en un par de cosas para ser breve. Creo que aquí hay una doble migración, que creo que Auxi lo decía, o Gabriela, en este momento no recuerdo cuál de los dos, ¿no? Una es la migración de un país a otro, por razones económicas, políticas, sociales, etc. Bueno, esto me parece que se ha hablado y ha sido lo central, ¿no? Pero también está la otra migración, la migración de lo personal, de lo directo a lo virtual, ¿no? Y se da una situación por la pandemia y por el desarrollo tecnológico de algo que no ocurría cuando a mí me tocó ser emigrante, o tantos otros compañeros que están aquí. Yo creo que los compañeros de la sociedad española que están en este momento en esta reunión, todos han migrado, incluso algunos desde algunas otras regiones de España. Pero también ahí hubo una migración porque Barcelona y después Madrid fueron los centros básicos de formación, pero eso requería migraciones internas, que también tienen toda una historia que no podemos subestimar, o de otras zonas de Europa. Pero me refiero ahora, y quería centrarme más en esto que no existía entonces, y era la posibilidad de mantener una relación remota a través de la tecnología, de bueno, todos los medios que estamos utilizando ahora. Y yo me pregunto, porque no podemos idealizarlo, creo que una de las cosas valiosas que aportan las compañeras, ¿no? Creo que era Gabriela que hablaba de los aspectos sensoriales de la vista, del tacto, del color, del olor, del contacto directo, que de alguna manera cómo se rescata esto y cómo se trabaja sobre estos aspectos en la relación remota con una pantalla, ¿no? Bueno, pues sí, se debe tratar de trabajar, no podemos ignorarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos sometidos a una tecnología que nos priva de la relación directa. Y a lo que yo iba es, esta relación mantenida del que se marcha del país
y la relación mantenida desde el que se queda con el que se va, ¿cómo interfiere o cómo influye en los necesarios procesos de duelo? Porque de alguna manera el objeto no termina de ser perdido, es justamente la condición indispensable para elaborar el duelo e introyectar el objeto perdido. Hay una suerte de situación intermedia, no sé si aquí tendríamos que recurrir a los espacios potenciales desde Winnicott a Ogden, para pensar en de qué manera influye este contacto permanente con la elaboración o no del duelo. Esta sería la pregunta y reitero mi agradecimiento por las dos contribuciones. Gracias, Guillermo. Veo que Laura se ha borrado de levantar la mano. No sé si queréis, yo creo que vamos a escuchar vuestras respuestas y ya se acabará nuestro tiempo, así que quien quiera empezar, pues adelante. Vale, Auxin. ¿Sabe? Me pasa que mientras lo voy escuchando, se me empezaron a aguar los ojos y me pareció interesante digamos, la nominación que ustedes utilizaron para hablar de lo que nosotros hemos transmitido. Y pensé, caramba, es que creo que hemos normalizado esto tan doloroso. Y en este echar hacia adelante y resolver, probablemente la función de negar, disociarnos, sea un requisito para poder sostenernos, ¿no? Por eso es interesante la pregunta de Guillermo. Yo no, habría que elaborarla, pero es muy interesante porque hay una necesidad de continuidad, de sostenernos, o en el lenguaje materno aparecen los representantes de eso, de lo sensorial. La culpa del analista que está afuera y puede ver unos pacientes que transitan aquellas razones por las que he emigrado no es sencilla y requiere mucha contención para poder escuchar lo que representa eso para ese paciente distinto a lo que ha sido la historia personal. Y en cuanto a la identidad psicoanalítica, pensaba mientras los escuchaba, yo siento que la formación, por lo menos la que nosotros hemos recibido en la SOBE, fue tan firme, tan, digamos, es una formación como tan, digamos, donde tan clara en lo que implica la técnica, la clínica, que yo creo que, digamos, si algo no ha habido es la duda del trabajo y de la identidad mientras trabajo, ¿no? Es lo que diría ahora. Vale, María Gabriela, ¿quieres comentar? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Voy a decir la última parte de los que estamos adentro. Creo que es importante. Yo creo que la tarea es muy difícil. Hay que estar pendiente y atento a lo que podrían ser las culpas del analista, de lo que significa el duelo. En este artículo de Adriana Prengle, ella misma señala que una de las funciones para hacer el duelo es esa que usted señala, de la pérdida del objeto, pero que aquí hay algo que no se perdió, porque el país sigue existiendo, la realidad del país sigue existiendo. Y como esto, bueno, trae una nueva reflexión acerca de cómo se puede hacer el duelo acerca de algo que no se ha perdido. Y creo que nos quedan interrogantes sobre la continuidad a futuro de lo que sería los que están afuera y mantienen el vínculo con lo que estamos adentro. Creo que, como decía al final, esto es un proceso muy novedoso para nosotros y que está todo el tiempo cuestionándose su función. Para mí, el trabajo online ha sido profundamente difícil en los inicios, como decía, con muchas dudas, no por el establecimiento del vínculo nada más o eso, sino porque para mí la presencia física, el olor, conocer a la persona en cuerpo completo, todo lo que implicaba el caminar para mí fue una pérdida importante antes, y luego la pandemia hizo que todos los pacientes pasaran a ser el tamaño de la pantalla, ¿no?
Yo creo que parte del trabajo era no solamente en la comodidad no se trataba nada más de la comodidad del consultorio, sino el uso del diván, la postura, el caminar, la información que eso daba. A mí muchas personas me dicen, bueno, pero quédate trabajando online nada más. Y yo les decía, pero ¿cómo? Si yo aprendí que uno puede saber si una persona está deprimida, cómo huele, si una persona está psicótica, cómo huele, o cómo camina, o cómo se viste. Entonces, realmente ha sido un esfuerzo de trabajar respetando esta solicitud de las personas nuevas que han venido a buscar, que no conocía, por referencias, porque además también hay una particularidad. No solo, porque al principio, cuando no era la pandemia, yo insistía en que buscaran el vínculo en el país donde habían ido, porque bueno, era lo que yo conocía y sabía que podían buscar ayuda presencial. Insistían en que querían mantener el vínculo. Y bueno, por eso se ha trabajado. Pero sí, hay una serie de informaciones que se pierden, que se cambian, se modifican. Hay que agudizar el oído de lo que dicen, incluso en cómo interpretan lo de la realidad del país, lo que yo decía de la pantalla, que me preguntan, porque uno sabe que las noticias que salen son terribles, y entonces la gente piensa que, bueno, que todos estamos bajo la misma bomba, ¿no? Y las zonas de guerra son distintas. Entonces, creo que ha sido un esfuerzo para poder continuar con el trabajo, con las personas que lo solicitan, y tiene sus cambios que todos los tenemos que analizar, y lo hemos analizado en las conferencias de la IPA con respecto a lo que se pierde en lo online. Y bueno, son cosas para reflexionar a futuro. Creo que además, Luciano me preguntaba, bueno, la realidad cambió como yo tenía compartido mi tiempo entre presencial y online antes de la pandemia. Después de la pandemia todo el mundo pasó online, y la verdad es que he retomado, a partir de septiembre del año pasado, retomé la consulta presencial. Bueno, la cantidad de personas que saben, o sea, hay tan pocos terapeutas también, tan pocos analistas que puedan ofrecer, que yo creo que yo mantengo la mitad de la consulta, intento mantenerla, porque en Venezuela hay mucha gente que necesita y solicita la ayuda, pero de una manera que nos sorprendió a todos. O sea, creo que Ausi escribía que nunca antes habíamos trabajado tanto. Y creo que esa exigencia ha sido que, bueno, que el consultorio esté abierto para los que puedan venir y pedir, porque muchos de los pacientes que yo tenía presencial les costó mucho el online. Bueno, al final, cuando esto pasó más de un año, lo asumieron, pero cuando empezamos presencial estaban nuevamente agradecidos del contacto presencial. Creo que ha sido para mí una experiencia importante de mantener las dos situaciones, porque ya tengo procesos que están abiertos, pues, con la gente de afuera. Pero aquí en Venezuela siempre mantuve la consulta hasta que llegó la pandemia. Ahí, como dice Ausi, dos cosas importantes. Uno, yo sí creo que hay, de lo que he reflexionado, la mirada psicoanalítica puede ser una, la aproximación, cómo uno puede, la formación que ha tenido. Pero sí siento que hay dos miradas, y que no es lo mismo tener a alguien aquí adentro, allá afuera, ni que uno está adentro y otro afuera. De alguna medida, el vivir aquí también permea nuestra mirada, necesita y exige otro tipo de esfuerzo para poder escuchar, con una palabra que decía Ausi, que es un trabajo de ella, la tentación flotante, es no caer en quedarnos atrapados en la misma realidad, es hacer el esfuerzo de ver más allá de la realidad y ayudar al paciente también a identificar lo que va más allá de la realidad física, de la realidad momentánea, y entender su propia historia y sus propios simbolismos que están ahí, lo latente que puede estar en cada comentario sobre la amenaza. Claro, con la situación de la realidad ahí pujante en la puerta del consultorio. Que creo que, bueno, es parte de la experiencia que estamos teniendo. Cómo hacer un proceso analítico tratando de lidiar con más elementos de la realidad tan intensa que ustedes nos devuelven con sus impresiones, porque hay una parte de uno que ya tiene años sintiendo esto, y bueno, no es lo mismo cuando otra persona que acaba de oírlo
le impacta. Entonces creo que eso ha sido un gran esfuerzo de la misma función analítica, todo el tiempo pensando y viendo más allá de la realidad, cómo podemos acercarnos a la parte inconsciente, a la parte más emocional, y poder elaborar eso hasta donde podamos con los recursos que tengamos. Bueno, muchísimas gracias, María Gabriela. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Marilu Castellanos pide la palabra, si puedes ser muy breve, y luego vamos a cerrar la sesión. Adelante. Tienes que poner el micro. Buenas noches a todos. Trataré de ser lo más breve posible. Primero, para darle las gracias a mis compañeras por la excelente presentación que han hecho. Y quisiera tomar algo que planteó el doctor Guillermo, que es acerca de la complejidad del duelo. Porque yo creo que realmente esto nos abre un espacio para un duelo muy complejo, porque no solamente es el duelo de las que se fueron. Yo creo que también los que nos quedamos aquí tenemos un duelo muy complejo, porque a pesar de que el país no se ha ido, el país sí se ha ido. Este país no es el mismo, la gente no es la misma, la atmósfera que se vive no es lo mismo. Entonces vivimos en un ambiente paradójico, en donde no sabemos cómo procesar el duelo. Sobre todo los que nos quedamos aquí, ¿no? Que decidimos afrontar esta realidad con todas sus vicisitudes, ¿no? Entonces, valdría la pena realmente el poder sentarnos a pensar sobre la complejidad que implica un duelo donde el objeto no se ha ido, pero ha cambiado y es como si se fuera. Nada más. Muchas gracias a la Sociedad Española. Ha sido un placer conocerlos, aunque sea virtualmente, y espero que sea hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Yo quisiera solo acabar con dos versos sobre migrantes de Bertolt Brecht, que dice: me parezco al que llevaba el ladrillo en la mano para mostrar al mundo cómo era su casa. Y pensaba en ese ladrillo, que es algo sensorial, concreto, táctil, que es justamente lo que falta, pero quizás el ladrillo en vuestras ponencias era el hablar venezolano y el pensar en esa casa común perdida. Os doy las gracias otra vez. Os invito, si queréis, a mirar en el chat, que hay muchos agradecimientos y muchos pensamientos, pues, de reflexión y de afecto. Y pues hasta la próxima, que ha quedado mucho por contar y mucho por pensar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Hasta luego.